Comenzamos nuestra hora santa. Espero en ti, piadoso Jesús mío. Oigo tu voz que dice, ven a mí, porque eres fiel, por eso en ti confío. Todo, Señor, espero lo de ti. Todo, Señor, espero lo de ti. Oh buen Jesús, pastor fino y amante, mi corazón se abraza en santo ardor. Si te olvidé, hoy juro que constante he de vivir tan solo de tu amor. He de vivir tan solo de tu amor. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todo sea amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, sea por siempre bendito y alabado. Hagamos nuestra oración preparatoria para aprovechar esta hora santa. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento del altar.
que me ves, que me oyes, que me hablas, que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo. Te pido perdón de mis pecados, que tu Espíritu Santo me dé la gracia de hacer este rato de oración con fruto para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más devoción, aprovechamiento y fe. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángeles de Dios, santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Oremos por los enfermos. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo unigénito soportara nuestras debilidades para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las plegarias que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos. Ponemos a todos esos amigos, conocidos, feligreses, parientes, compañeros de trabajo que están enfermos, aquí en la presencia de Cristo, diciendo sus nombres. Y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichosos, y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos nuestras meditaciones sobre la Eucaristía y la Iglesia de la mano de San Juan Pablo II, el párroco que te quiere todo el mundo. La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. La Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino.
La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo, anticipación del paraíso y prenda de la gloria futura. La Eucaristía es tensión hacia la meta, pregustar el gozo pleno prometido por Cristo, anticipación del paraíso, prenda de la gloria futura. La garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso de resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Por eso San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico: medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte. La garantía de la resurrección futura proviene de que la carne del Hijo del Hombre, entregada como comida, es su cuerpo en el estado glorioso del resucitado. Con la Eucaristía se asimila, por decirlo así, el secreto de la resurrección. Por eso San Ignacio de Antioquía definía con acierto el pan eucarístico: fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte. La Eucaristía nos ayuda en la dedicación cotidiana de cada uno a sus propias tareas. No debilita, más bien estimula nuestro sentido de responsabilidad respecto a la tierra presente. Los cristianos se deben sentir más que nunca comprometidos a no descuidar los deberes de su ciudadanía terrenal. Por eso el Señor ha querido quedarse con nosotros en la Eucaristía, grabando en esta presencia sacrificial y convivial la promesa de una humanidad renovada por su amor. Es significativo que el Evangelio de Juan, allí donde los sinópticos narran la institución de la Eucaristía, propone, ilustrando así su sentido profundo, el relato del lavatorio de los pies, en el cual Jesús se hace maestro de comunión y servicio. Y San Pablo califica como indigno de una comunidad cristiana que se participe en la cena del Señor si se hace en un contexto de división e indiferencia hacia los pobres. Gracias, Señor Jesús, por recordarnos a través del Papa Magno de San Juan Pablo II que la Eucaristía nos compromete cada vez más en serio a no descuidar los deberes de la ciudadanía terrenal. Por eso, en el Evangelio de San Juan, el Espíritu Santo lo motivó a poner el lavatorio de los pies en vez de narrar la institución de la Eucaristía. Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga significa para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser
eucarística. Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga significa para los que participan en la Eucaristía el compromiso de transformar su vida para que toda ella llegue a ser en cierto modo eucarística. La incorporación a Cristo, que tiene lugar por el bautismo, se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico, sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Sois mis amigos, el que me coma vivirá por mí. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Nuestro comenzar a ser miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo se renueva y se consolida continuamente al participar en el sacrificio eucarístico, sobre todo si comulgamos. Podemos decir que no solamente cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino que también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. Estrecha su amistad con nosotros. Vivimos gracias a Él. El que me coma vivirá por mí. Y se realiza en forma sublime lo que Cristo nos dijo: estemos el uno en el otro, permanezcan en mí como yo en ustedes. La misión de la Iglesia continúa la del mismo Cristo. La Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz y comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objeto es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. La misión de la Iglesia continúa la de Cristo. La Iglesia recibe la fuerza espiritual necesaria para cumplir su misión, perpetuando en la Eucaristía el sacrificio de la cruz, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. Así, la Eucaristía es la fuente y al mismo tiempo la cumbre de toda la evangelización, puesto que su objetivo es la comunión de los hombres con Cristo y en Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Nuestra unión con Cristo
que es don y gracia para cada uno, hace que en Él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo, que es la Iglesia. La unión con Cristo, que es don y gracia para cada uno, hace que en Él estemos asociados también a la unidad de su cuerpo, que es la Iglesia. En otras palabras, si recibimos y estamos en comunión con el cuerpo de Cristo, tenemos que estar en comunión plena con la Iglesia. Yo no puedo decir, ay, bueno, yo no creo en la confesión, pero creo en la comunión, y recibir la comunión. Yo no puedo recibir parte del cuerpo de Cristo, de su Evangelio, y luego desechar parte del Evangelio. La comunión con Cristo necesariamente implica una comunión con la Iglesia, que es también su mismo e idéntico cuerpo. Por eso una persona que no está en plena comunión con la Iglesia Católica, no está bautizado por los católicos, no es católico, no puede recibir la Eucaristía, es una mentira. Es con un beso traicionar a Cristo, como dice Jesús a Judas. Y comenta San Juan Pablo II el culto a la Eucaristía reservada. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido a la celebración del sacrificio eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies que se conservan después de la misa, presencia que dura mientras subsistan las especies del pan y del vino, deriva de la celebración del sacrificio y tiende a la comunión sacramental y espiritual. Corresponde a los pastores animar, incluso con el testimonio personal, el culto eucarístico, particularmente la exposición del Santísimo Sacramento y la adoración de Cristo, presente bajo las especies eucarísticas. La adoración eucarística, en cierto sentido, prolonga la adoración de la Santa Misa, del sacrificio. La presencia de Cristo bajo las especies continúa, incluso cuando se acaba la misa. Mientras subsista ese pan y ese vino. Corresponde pues a los pastores, los sacerdotes y obispos, animar, dando testimonio personal con su propia vida, el culto eucarístico, la exposición del Santísimo, la adoración de Cristo. Es hermoso estar con Él y, reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón.
Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Numerosos santos nos han dado ejemplo de esta práctica, alabada y recomendada repetidamente por el magisterio. De manera particular se distinguió por ella San Alfonso María de Ligorio, que escribió: entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera, después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros. La Eucaristía es un tesoro inestimable, no solo su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo, como lo he sugerido en las cartas apostólicas Novo Milenio, Ineunte y Rosarium Virginis Maria, ha de desarrollar este aspecto del culto eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Es hermoso estar con Él, reclinado sobre su pecho como el discípulo predilecto, palpar el amor infinito de su corazón. Si el cristianismo ha de distinguirse en nuestro tiempo, sobre todo por el arte de la oración, ¿cómo no sentir una renovada necesidad de estar largos ratos en conversación espiritual, en adoración silenciosa, en actitud de amor ante Cristo presente en el Santísimo Sacramento? ¿Cuántas veces, mis queridos hermanos, he hecho esta experiencia y en ella he encontrado fuerza, consuelo y apoyo? Numerosos santos nos han dado ejemplo de esta práctica y la alabada y recomendada repetidamente por el magisterio. San Alfonso María de Ligorio escribió: entre todas las devociones, esta de adorar a Jesús sacramentado es la primera después de los sacramentos, la más apreciada por Dios y la más útil para nosotros. La Eucaristía es un tesoro inestimable, no solo su celebración, sino también estar ante ella fuera de la misa nos da la posibilidad de llegar al manantial mismo de la gracia. Una comunidad cristiana que quiera ser más capaz de contemplar el rostro de Cristo, como he sugerido, he pedido al comienzo del nuevo milenio y con la carta sobre el Rosario de la Virgen, esa comunidad ha de desarrollar también este aspecto del culto eucarístico, en el que se prolongan y multiplican los frutos de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor.
La Eucaristía es una y católica, es también santa, el Santísimo Sacramento, pero también es apostólica. El sacramento ha sido confiado por Cristo mismo a los apóstoles. La Iglesia celebra la Eucaristía a lo largo de los siglos precisamente en continuidad con la acción de los apóstoles, obedeciendo lo que mandó Jesús. Pero también apostolicidad es guardar y transmitir con la ayuda del Espíritu Santo la enseñanza, el depósito, las sanas palabras oídas a los apóstoles. La Eucaristía es apostólica porque se celebra en conformidad con la fe de los apóstoles. Únicamente un sacerdote ordenado puede pronunciar la plegaria eucarística, mientras el pueblo de Dios se asocia a ella con fe y en silencio. El ministerio de los sacerdotes, en virtud del sacramento del orden, en la economía de la salvación querida por Cristo, manifiesta que la Eucaristía celebrada por ellos es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea y es insustituible en cualquier caso para unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la cruz y a la última cena. Únicamente un sacerdote válidamente ordenado puede celebrar la Eucaristía. La asamblea, la congregación, no puede delegar a alguien para celebrar la Eucaristía, porque es un don que supera radicalmente la potestad de la asamblea. Sin el sacerdote no se puede unir válidamente la consagración eucarística al sacrificio de la cruz y la última cena. La comunidad no está capacitada para darse por sí sola el ministro ordenado. Este es un don que recibe a través de la sucesión episcopal que se remonta a los apóstoles. San Juan Pablo II, gracias por recordarnos lo que algunos teólogos se olvidaron. Algunos holandeses, después del concilio, dijeron que no había sacerdote, pues los fieles se podían reunir en una iglesia y designar a uno para que se presidiera la Eucaristía. Gracias, San Juan Pablo II, por recordarnos que la Eucaristía es un don que supera radicalmente, absolutamente, el poder de la asamblea, de delegar en alguien. Preside tú. Ese don de la ordenación sacerdotal se recibe a través de la sucesión episcopal, que es lo que se llama la sucesión apostólica, que los obispos, que son los que ordenan a los sacerdotes, han recibido en una sucesión ininterrumpida ese poder dado por los apóstoles. Fieles católicos, aún respetando las convicciones religiosas de los hermanos separados, deben abstenerse de participar en la comunión distribuida en esas celebraciones, para no avalar una ambigüedad sobre la naturaleza de la Eucaristía y por consiguiente faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad.
Así que los fieles católicos no pueden, por decirle, ay, somos hermanos de los hermanos protestantes, recibir comuniones en esos servicios protestantes. Porque eso, dice San Juan Pablo II, es faltar al deber de dar un testimonio claro de la verdad. El poder de consagrar la Eucaristía ha sido confiado solo a los obispos y a los presbíteros. Pero esto no menoscaba el resto del pueblo de Dios, puesto que la comunión del único cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, es un don para todos, para el beneficio de todos. La Eucaristía es apostólica, como es la Iglesia. Es santa, santísima, como es la Iglesia. Es una entre el sacrificio de Cristo que se hace presente en el Gólgota y el que se hace presente en el altar. Pero si la Eucaristía, continúa el Papa, es centro y cumbre de la vida de la Iglesia, también lo es del ministerio sacerdotal. Con ánimo agradecido a Jesucristo nuestro Señor, reitero, dice el Papa, que la Eucaristía es la principal y central razón de ser del sacramento del sacerdocio, nacido efectivamente en el momento de la institución de la Eucaristía y a la vez que ella. El orden sacerdotal y el mandato de la Eucaristía son simultáneos. El uno está para el otro, el uno depende del otro. Si bien las actividades pastorales del presbítero son múltiples y corre el peligro de la dispersión por el gran número de tareas diferentes, el Concilio Vaticano II ha identificado en la caridad pastoral eso que garantizará y dará unidad a la vida del sacerdote en sus múltiples actividades. Y esa caridad brota sobre todo del sacrificio eucarístico. Por eso es el centro y la raíz de toda la vida del presbítero. Es importante para la vida espiritual del sacerdote y para el bien de la Iglesia y del mundo que practique la recomendación conciliar de celebrar cotidianamente la Eucaristía, aunque no puedan estar presentes los fieles, porque cada misa es una acción de Cristo y de la Iglesia. Solo así el sacerdote será capaz de sobreponerse cada día a toda tensión dispersiva, encontrando en el sacrificio eucarístico, verdadero centro de su vida y de su ministerio, la energía espiritual necesaria para afrontar los diversos quehaceres pastorales. Cada día será así verdaderamente eucarístico. Sin sacerdocio no hay Eucaristía. Por eso, como no hay sacerdocio en sucesión apostólica en las comunidades eclesiales protestantes, no hay sacerdocio, no hay Eucaristía. Y si no hay Eucaristía, no hay Iglesia apostólica.
Y si no hay iglesia apostólica, no hay iglesia, solamente comunidad eclesial. Un grupo de bautizados, de creyentes que se reúnen. Pero la iglesia necesita, para ser la iglesia de Cristo, su apostolicidad, que continúa y se prolonga en el tiempo y el espacio a través del sacramento del orden episcopal, del orden presbiteral. El sacerdote puede correr el riesgo de dispersarse. Lo único que le puede dar unidad a la vida del sacerdote es la caridad pastoral, el celo por la salvación de las almas que brota del centro y raíz que es la Eucaristía para la vida del presbítero. Y por eso exhorta el Papa a celebrar todos los días la Eucaristía, aunque no haya fieles y esté el sacerdote solo, porque así garantizará esa fuerza unificante y recibirá él la energía espiritual para afrontar los diversos quehaceres pastorales. La Eucaristía, cualquier Eucaristía, es una acción de Cristo y de la Iglesia. Y es un bien que se celebre la Eucaristía. Bien para la Iglesia y para el mundo. Por eso, San Juan Pablo II definió la parroquia en relación a la Eucaristía. La parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico. Esto requiere la presencia de un presbítero, el único a quien compete ofrecer la Eucaristía in persona Christi. Cuando la comunidad no tiene sacerdote, se ha de paliar de alguna manera con el fin de que continúen las celebraciones dominicales, y así religiosos y laicos que animan la oración de sus hermanos ejercen el sacerdocio común de todos los fieles. Pero esas son soluciones provisionales. Por eso, dice el Concilio Vaticano II, no se construye ninguna comunidad eclesial si no tiene como raíz y centro la celebración de la Eucaristía. Y por eso aún esos lugares recónditos y alejados de poca gente donde no hay un sacerdote, tienen que mantener viva en la comunidad una verdadera hambre de la Eucaristía, que lleve a no perder ocasión alguna de tener la celebración de la misa. Y por eso el concilio llamó al sagrario el corazón de la parroquia. La parroquia es una comunidad de bautizados que expresan y confirman su identidad principalmente por la celebración del sacrificio eucarístico.
que es raíz y centro de la vida de la comunidad cristiana. Resulta una exigencia intrínseca a la Eucaristía que se celebre en la comunión y concretamente en la integridad de todos sus vínculos. La integridad de los vínculos invisibles es un deber moral bien preciso del cristiano que quiera participar plenamente en la Eucaristía, comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo. No se puede sentar en la mesa para recibir la comunión una conciencia manchada y corrompida. Comulgar en pecado, dijo San Juan Crisóstomo, no se podrá llamar comunión, por más que toquemos 1000 veces el cuerpo de Cristo. Se llamará a un alma en pecado que la recibe condena, tormento y castigo. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y el Papa lo repite, quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Un comportamiento externo grave, abierta y establemente contrario a la norma moral de la Iglesia, no puede esa persona recibir la Santa Comunión. Es una mentira. No puedo estar en comunión, está diciendo el Santo Padre, con la Iglesia y recibir la Eucaristía, la comunión, si no estoy en lo que él llama la integridad de todos los vínculos, una integridad moral y espiritual. Así que, si yo creo en lo que enseña la Iglesia, entonces de la Iglesia puedo recibir la Eucaristía. Porque la Eucaristía es de la Iglesia, edifica la Iglesia, es para los fieles, pero es de la Iglesia. Y fuera de la Iglesia y en contra de la Iglesia y sin estar plenamente en comunión con la Iglesia, no podemos recibir la Sagrada Eucaristía. Dice el Papa, la Eucaristía, siendo la suprema manifestación sacramental de la comunión de la Iglesia, exige que se celebre en un contexto de integridad de los vínculos, incluso externos de comunión. Requiere que los lazos de la comunión en los sacramentos sean reales, particularmente en el bautismo y en el orden sacerdotal. No se puede dar la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe sobre el misterio eucarístico. Cristo es la verdad y da testimonio de la verdad. El sacramento de su cuerpo y su sangre no permite ficciones. Yo me siento miembro de la Iglesia Católica. Pues no. Ay, yo quisiera recibir ese pan que reciben ustedes. Pues no. No se puede dar
la comunión a una persona no bautizada o que rechace la verdad íntegra de fe sobre el misterio eucarístico. Cristo es la verdad, da testimonio de ella y el sacramento de su cuerpo y de su sangre no permite ficciones. La Iglesia ha dado normas que se orientan a favorecer la participación frecuente y fructuosa de los fieles en la misa y al mismo tiempo a determinar las condiciones objetivas en las que no se debe administrar la comunión. El esmero en procurar una fiel observancia de dichas normas se convierte en expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia. Muy importante lo que está diciendo San Juan Pablo II en su encíclica La Iglesia vive de la Eucaristía. La Iglesia tiene el derecho y el deber de determinar las condiciones objetivas. No es, ay, yo quisiera, no es subjetivo, no es afectivo, no es emocional, en las que se debe administrar la comunión. Esto es tremendo, sobre todo cuando hay gente que está en situaciones de pecado, adulterio, conviviendo con su novia, siendo un proabortista, pro la disolución del matrimonio entre hombre y mujer. Esas son condiciones objetivas en las cuales esa persona rompe la comunión con la Iglesia y por lo tanto no puede recibir la comunión eucarística de la Iglesia. Procurar una fiel observancia de dichas normas es una expresión efectiva de amor hacia la Eucaristía y hacia la Iglesia. Ay, es que yo deseo, ay, es que yo quisiera, ay, es que yo me siento bien aunque estoy en una situación adulterina, aunque como el aborto es legal, es que yo no quiero que ningún gay se sienta mal y yo apruebo el matrimonio homosexual. Esas son condiciones objetivas que impiden que uno reciba la Eucaristía, porque es una ofensa al amor de la Eucaristía y de la Iglesia. Joven Jesús, te damos las gracias por todos los afectos, inspiraciones, luces, emociones que nos has comunicado en esta santa meditación. De la mano del corazón de San Juan Pablo II. Gracias, porque la comunión estrecha nuestros vínculos con la Iglesia, una, santa, apostólica. Gracias por el orden sacerdotal, cuyo servicio primario es poner a los fieles en contacto con Cristo y hacer que
que la obra salvadora, liberadora de Cristo llegue a cada uno de los fieles. Y eso se realiza precisamente en la celebración eucarística. Danos sacerdotes cuya vida sea eucarística, porque solo ellos construirán la verdadera comunión, la verdadera iglesia que se edifica con la Eucaristía, que se fortalece y se construye con esa comunión que le da fuerza al mismo ministro, al mismo sacerdote y obispo para no disgregarse y para mantener encendida ese celo por la salvación de las almas, esa caridad pastoral. Si bien es cierto que la Eucaristía es el centro, el eje, lo que construye esa comunidad de creyentes que se reúnen para celebrar la Eucaristía y hacer presente la salvación de Cristo en un lugar en particular, la comunión, la comunidad recibe no solo la Eucaristía como don, sino el presbítero como don. Y no puede ella asumir el poder que solo se puede transmitir a través de la sucesión apostólica, del orden sacerdotal. Sin sacerdote no hay Eucaristía. Ese es el querer de Cristo. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, San Juan Pablo II, rueguen por nosotros en estos tiempos turbulentos, donde los afectos y las ficciones quieren darle permiso a ciertas personas que no tienen esos vínculos exteriores y objetivos de la comunión de fe y de amor con la Iglesia y en la Iglesia, a degradar el sacramento, como dice el Papa citando a San Juan Crisóstomo. El que esas personas en esos estados de pecado mortal reciban la Eucaristía, eso no es comunión, eso es condena. Produce todo lo contrario de lo que la Eucaristía debe hacer, dar vida. Eso da muerte. San Pablo lo dijo, el que no discierne el cuerpo que recibe en la comunión se está comiendo su propia muerte. Esa es la verdad. Y no ofendemos a nadie al proclamar y defender esa verdad. La Eucaristía no se puede jugar con ella. No es un premio del que se crea que se la merece. Al augusto sacramento veneremos con piedad que el Antiguo Testamento a este rito de lugar y la fe nos dé el aumento que al sentido ha de ayudar. A Dios Padre y a Dios Hijo alabemos con ardor. Alabanza a Dios bendito, le rindamos con honor y al Espíritu Divino ensalcemos con loor. Amén.
Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid adoradores. Adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús. Cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor.